Como parte de sus esfuerzos institucionales, la Biblioteca Francisco Romero Delgado de la Universidad Popular Alejandro Korn se ha definido como misión colaborar con los investigadores, lo que conlleva un esfuerzo de catalogación enorme que es tarea y tradición de los bibliotecarios con los que contó la biblioteca, magníficamente representados hoy por Ana Zapiola y, a su vez, insertos ya en tiempos más digitalizados, por los enormes esfuerzos de Facundo Adorno, que logró la concreción de un viejo anhelo de la biblioteca, que es el catálogo en línea, y la colección en el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata del CEDICI. Estos dos últimos logros ponen la institución al servicio ya no solo de los investigadores cercanos, sino también de los más remotos, en espacio. Esta exposición que ustedes van a ver hoy en esta noche de los museos a la luz de la luna, es parte también de estos esfuerzos institucionales. A principios de agosto, el presidente de la institución, Luis Portelli, volvió entusiasmado de una muestra organizada por la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y por el Departamento de Filosofía de esta misma facultad, dedicada a la historia de la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, a través de, entre otros objetos, las producciones bibliográficas de sus docentes. Fue así que tuvimos la idea de presentar en esta ocasión parte de la enorme colección de revistas culturales con las que cuenta nuestra institución. Detrás podrán ver un facsímil de la revista Anarquista Evolución, en la que se presentaba por vez primera la Universidad Popular Alejandro Korn. A su derecha van a ver los números de la revista Nosotros, en los que se presentó su segunda encuesta, ¿Cuál es el valor del Martín Fierro?, de la cual nos va a hablar Celina. Y luego van a ver otro panel en el que se observa la historia del grupo de estudiantes y profesionales que gestaron esta institución a través de sus publicaciones, Valoraciones, Libertad Creadora y Los Cuadernos de La Plata, más un número de la revista Claridad dedicado a Alejandro Korn. De ello les hablará Camila. Por mi parte, me gustaría aportar un dato de color. Van a ver ustedes en el segundo número de Libertad Creadora una foto de una representación teatral de la égloga de Juan de la Encina, realizada en esta institución cuando estaba en el salón de arriba, en el salón de la Casa del Pueblo. Si observan bien, en la nota de evolución van a reconocer a la actriz de esa representación, Elba Graciela Ovejero. Verán también la muestra que después les va a contar bien Sofía, la muestra de la profesora Sofía Calderaro del taller de restauración. Finalmente, a su izquierda van a ver un panel de revistas y documentos relativos a Yugoslavia, y acá es donde se pone medio opinable la cuestión. Porque con justicia ustedes van a preguntar qué tiene que ver Yugoslavia. Y además, ¿qué es Yugoslavia? ¿Qué es Yugoslavia? También podríamos pensar. Un país que ya no existe. ¿Qué es Yugoslavia? Un país que ya no existe. Pero bueno, por ejemplo, Gabriel se va a ir contento porque ahí está la revista Yugoslava de Derecho Internacional. Y nuestro criterio era presentar las revistas que tiene la biblioteca. Y buscando entre las distintas revistas que había, dimos con la presencia de algo que nos sorprendía, porque a pesar de que ya no existe Yugoslavia, perdura en una biblioteca de La Plata, en una biblioteca bastante escondida, ¿no? Similares a esas Yugoslavias que persisten por sus publicaciones, en la historia del pensamiento hispanoamericano, al principio del siglo XX, hay ciudades que fueron nodos, puntos de encuentro que conformaron, por así decirlo, un eje de la intelectualidad progresista de principios de siglo. Por su carácter de noble ciudad imbuida del espíritu positivista de la generación del 80 y a la vez que estaba en constante fermento dialéctico con su carácter universitario, La Plata constituía claramente un nodo de gran importancia de ese eje. Para demostrarlo, por ahí es demasiado, pero para dar prueba, basten las palabras de Juan José Arévalo, que fue presidente de Guatemala entre 1945 y 1951 y fue partícipe de esta intelectualidad progresista en sus años de estudiante y profesor en la Facultad de Humanidades. Voy a citar La Argentina que yo viví 1927-1944, que la pueden encontrar en la biblioteca de la Facultad de Humanidades. La Plata, decía, no brilla solamente por sus excelencias urbanísticas, viste ya en lo social estilo propio, a pesar de su juventud, blasona de jerarquía intelectual. A comienzos de siglo, La Plata fue como un refugio de la filosofía, la poesía, el teatro
y adquirió renombre dentro del propio Buenos Aires, donde lo mercantil aplastaba a los espíritus sensibles. A La Plata se trasladaron hombres de estudio, investigadores, poetas, periodistas, pedagogos, músicos y pintores. En las mocedades de la ciudad paseó por el bosque su nostalgia, su bohemia, su anarquismo romántico, uno de los genios de la creación literaria americana, el uruguayo Florencio Sánchez. Ya para entonces habían nacido platenses Benito Lynch y Blanca Podestá, y se acogió con aldeana jactancia a los artistas y pensadores preclaros que quisieron avecindarse aquí. Hombres maduros, cargados de fama, dispusieron vivir en la ciudad adolescente, entre ellos dos grandes de la intelectualidad americana, Florentino Ameghino y Pedro B. Palacios Almafuerte. En La Plata se habló de ellos como escudos de armas de la localidad. A estos dos últimos que cité, aquí ya dejo de citar a Arévalo, ustedes lo van a ver en el banner dedicado a los 5 sabios. Más adelante, ahora vuelvo a citar a Arévalo, más adelante el ilustre guatemalteco se referirá al príncipe de los manes de esta institución. Dirá, pero sin duda alguna, la figura mayor de este cuadro era el doctor Alejandro Korn, médico psiquiatra convertido a la filosofía gracias a sus vastas lecturas en idioma alemán. Korn estuvo en su juventud comprometido parcialmente con el positivismo, pero salió sin estruendo de esas aguas. Nunca rompió abiertamente con la poderosa escuela, pero sus enseñanzas y sus escritos suspiraban bajo otros amores. Sentía ímpetus especulativos, para lo cual las leyes positivistas estorbaban, y predicaba a menudo en favor de la autonomía de la personalidad. Batalló durante años en pro de la cultura humanística, más allá del cercado de la ciencia experimental. Principalmente abogaba por los fueros de la moral y de una moral basada en la libertad, y por lo mismo bregaba por los derechos de la metafísica, y en un retorno al espiritualismo filosófico, que él veía complementario de los descubrimientos científicos, no vacilaba en volver los ojos a los padres de la Iglesia, especialmente a San Agustín. Eso es, termino acá de citar a Arévalo. Ahora bien, puede que todo esto que se está muestra y toda la biblioteca no sea más que parte, y lo digo a título muy personal, de un pasado quizás periclitado, en tanto que, si nos ponemos a pensar en la afiliación socialista de muchos de los fundadores, un pasado quizás periclitado, en tanto que se había propuesto claramente tal fin. Nos bastaría recordar el verso de la Internacional que dice: el pasado todo acabaremos. De ello, sin embargo, nos quedan estos papeles de este pasado, piezas de museo que quedan al resguardo de esta institución, que sí que está viva, en tanto que aquí se sigue estudiando, se sigue aprendiendo y se sigue, a través de sus mismos documentos, haciendo historia que sigue siendo testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria y maestra de la vida. Por tales motivos, creo que lo que estamos haciendo aquí, que es revisitar el pasado intelectual de La Plata y de la Argentina toda, no es en función del turismo, ni es una obligación respecto a unos fantasmas masónicos o revolucionarios que se estudian para reivindicarse, sino como una lección de historia del pensamiento latinoamericano, pero tampoco tanto como etapa superada, sino más bien como ejemplares de pensamiento que, a fin de cuentas, son telas del grande y abigarrado entramado de la nacionalidad argentina. Nacionalidad que, volviendo a su historia, trata de acercarse a la verdad. Dicho quizás de otro modo, y perdónenme si es muy violento, estos son los papeles que quizás aparentan estar muertos, pero que nos indican, a fuerza de admiraciones unas veces, de desengaños otras, dónde está la verdadera vida. Pero ya basta de tanta pedantería. Es menester reconocer también que esta que aparentaría ser una biblioteca de pensamiento unívoco, con todo este acervo socialista quizás del que hablé, cuenta con un amplísimo catálogo multidisciplinar y de diversas vertientes ideológicas, y eso es lo que veremos en las presentaciones de nuestras distinguidas ponentes, que tienen en común haber recurrido a los documentos de esta institución en sus esfuerzos investigativos, y a quienes los dejo tranquilos y presento a continuación. María Celina Hortales se doctoró en Letras por la Universidad de La Plata, con la tesis publicada en 2002 intitulada Biografías del Chacho, génesis de una interacción polémica entre José Hernández y Domingo Faustino Sarmiento. Su directora fue Elida Lois. En el año 2019 publicó las obras completas de José Hernández, editadas en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Villa María. Es profesora titular de la Cátedra de Filología Hispánica en la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata,
y del seminario Archivo Digital José Hernández, Digitalización, Organización y Visualización. A su vez es directora del proyecto Lecturas Políglotas del Martín Fierro en Escuelas Públicas. Camila de Oro es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, becaria doctoral del CONICET y estudiante del doctorado en Estudios Sociales Interdisciplinarios de Europa y América Latina de las Universidades de La Plata y de Rostock en Alemania. Escribió su tesis de licenciatura sobre la Biblioteca de los Poetas de Editorial Claridad y actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la popularización de la cultura alemana en Argentina a partir de la mediación de Editorial Claridad y de Alejandro Cohen. Los dejo con ella. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Lo primero que quiero aclarar es que Lorenzo me promocionó a titular, soy adjunta. Perdón, mil disculpas. Sí, me puedo ver cómo van. Gracias. La titular se jubiló el año pasado, pero los que estamos toda plana de adjuntos, así que en eso estamos bien. Bueno, y como dijo Lorenzo, el acercamiento que yo hago, yo voy a hablar un poco de la revista Nosotros, que consulté acá en este queridísimo espacio, porque estaban todas y tenía que buscarlas, y si estaban digitalizadas un poquito acá, otro poquito allá, que en Buenos Aires que no te las prestan, que te lo otro, y acá como son estos lugares así, en donde hay mucha voluntad de trabajo, te dejaban sentarte y trabajar. Pero yo siempre desde la mirada de lo de Hernández, ¿no es cierto? Hicimos ese trabajo de compilar las obras completas de José Hernández, que increíblemente no estaban reunidas. Y una vez que miramos eso, digamos, yo empecé a pensar en los hitos que tuvo, sobre todo obviamente, ¿no? el texto principal de Hernández, que es el Martín Fierro, y aparece esta encuesta en la revista Nosotros en 1913, que sería, digamos, un segundo parnaso, como digo yo, un segundo parnaso de intelectuales que le dan una enormísima centralidad al Martín Fierro, que es el primer éxito literario del país, por supuesto, que en vida de Hernández él ya publica 12 ediciones del Gaucho, es decir, de la primera parte del poema, que sale en 1872. Él hace 12 ediciones porque se la piden, se lo vuelven a pedir, se lo vuelven a pedir, además de las ediciones piratas que había, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no? Que publicado en un montón de diarios de Buenos Aires y de Uruguay también, sin permisos de Hernández. De hecho, Hernández es el primer escritor argentino que se queja de las problemáticas de los derechos de escritor, así que es el primero que reclama derechos, lo que es ahora lo que conocemos como el copyright, es decir, que un escritor patenta su obra y le pagan cada vez que la republican. Bueno, Hernández se queja de que lo piratean, ¿no? Pero bueno, eso nos da la pauta de que es un libro que se divulgó, tuvo un proceso de divulgación enorme, sobre todo desde el espacio popular, ¿cierto? Entonces, como estrategia editorial, que Hernández se adelantó a tantas cosas, ¿no es cierto? No solo como escritor, sino que con esto de reclamar sus derechos de escritor se adelantó a todo lo que es después, ¿no es cierto? Todo el tema de copyright y todo. También se adelantó él como haciendo su propia propaganda de su obra, ¿no es cierto? La última edición que él hace del Gaucho, 1881, tiene lo que Elida Lois, que fue mi directora de tesis, llama el peritexto de la 12ª, que ella lo publicó completo en la edición de archivos, que es una edición que se convenió desde Poitiers, desde Francia, para tratar de darle lugar a todas las investigaciones que se vincularan con los manuscritos de obras canónicas de Latinoamérica, ¿no? Bueno, le pidieron a Elida Lois que publicara el Martín Fierro, y ella hizo todo el estudio del recorrido escritural del poema, e incluso entonces lo que hizo Hernández en la 12ª, que ninguno de nosotros tiene la 12ª en su casa, no se puede conseguir, estará en alguna biblioteca por ahí perdida, que es reunir los juicios críticos que había merecido su poema en un primer panazo, como hablando, ¿no es cierto?, de esta revista. La revista Nosotros sería la segunda. El primer parnaso sería este gesto que tiene Hernández de publicar en su última versión del Gaucho
que se llama la 12ª edición, las opiniones de cartas que él había recibido de Miguel Cané, Bartolomé Mitre, Nicolás Avellaneda, Ricardo Palma, Juan Manuel Gorriti, José Tomás Guido, Adolfo Saldías, Pablo Subieta, Juan María Torres, Mariano Pelliza, José María Subiría y Salvador Mario, ¿no es cierto? Entonces, con este gesto de Hernández, que salió en un folletito, porque ustedes saben que el Martín Fierro salía en el folleto, ¿no es cierto? Es decir, con papel de diario, con un formato parecido a esto, en hojitas de diario, bueno. Ahí él metió el gaucho y adelante todas estas, que eran cartas privadas que él había recibido, la de Cané, la de Mitre, que son como las más conocidas, y él las puso a disposición del público, ¿no es cierto? En un gesto también rarísimo para la literatura argentina, la primera vez. Obviamente que fue el primer bestseller, el primer libro que más se vendió en literatura argentina. Los grandes autores del canon de ese momento, el canon literario, quizás entre los que podía estar Cané, es decir, de familias patricias muy importantes, publicaban libros con tapa dura, ¿no es cierto?, forrados en terciopelo. Hernández salió con su folleto y con ese folleto hizo maravilla, ¿no es cierto? Y en ese folleto puso una primera compilación crítica de un texto argentino, es decir, hasta que Hernández no hizo eso nunca existió. Nunca se había reunido ninguna opinión, no sé, ni de La cautiva de Echeverría, ni del Facundo de Sarmiento, de esos textos, ¿no? O La excursión del 70, ¿no? Sabemos que fueron textos muy leídos, pero sin embargo nunca se había hecho eso, ¿no es cierto? Bueno, lo hace Hernández por primera vez, como ya le digo, es pionero en muchas cosas, también es pionero en esto, ¿no es cierto? En tener ojo, digamos, y saber que la estética de la recepción, que es lo que después vamos a trabajar en teoría literaria, la estética de la recepción, lo que deseamos, ¿no es cierto? Bueno, eso forma parte del espacio cultural, de la esfera cultural en donde yo me muevo y dispara relecturas, produce nuevas reflexiones, ¿no es cierto? Bueno, este es el trabajo que, digamos, la puerta que abrió Hernández en su edición 12ª, ¿no es cierto? Tiene la carta de Cané del 79, la del Mitre del 79 en general, casi arrancan en el 79 porque incluyen la vuelta, ¿no es cierto? Obviamente, es decir, cuando Hernández ya publica la vuelta, ahí él, o sea, tiene también estos resultados, porque por ejemplo a Mitre, como todos saben, que es su gran enemigo, adversario político, enemigo político, Hernández le manda el libro. Entonces, como Hernández le manda el libro a Mitre le escribe una carta de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ahí la inteligencia de Hernández dice, bueno, meto en mi libro una carta de mi adversario al que yo le digo barbaridades, ¿no es cierto? Escribo en el Martín Fierro barbaridades en contra de él, pero sin embargo me escribió una carta donde dice que su libro, que el Martín Fierro no falta en su biblioteca americana. Tampoco es que Mitre le hace los grandes elogios, ¿no? Pero por lo menos, claro, pero por lo menos le dice eso, que su libro no falta en su biblioteca americana. Entonces Hernández incluye todo eso, ¿sí? Entonces esta es la primera como compilación de opiniones sobre este texto tan importante que es el Martín Fierro para nosotros. Y el segundo intento es el que hace la revista Nosotros, que es la que está allí en el segundo, ¿no? En la segunda vitrina. Tercera, en realidad. Tercera, perdón, sí. No. La revista Nosotros, bueno, está fundada por Bianchi y Giusti, es una revista que sale de 1907 a 1943. Yo no es que sea especialista en la revista, sino que miré la encuesta. Abre cosas muy interesantes y hay puntas que se van relacionando con esta vinculación con la trayectoria del poema Hernández y con lo que significa el Martín Fierro. Ustedes saben que los fundadores de la revista Nosotros son son inmigrantes italianos, ¿no es cierto? Y con esta revista que es como, imagínense 1907, si hoy día cuesta sostener una revista, imagínense en 1907, las revistas eran por suscripción, es decir, tenía que irse puerta por puerta, decir, ¿te querés suscribir a mi revista y pagar 3 pesos, 4 pesos argentinos? La gente se suscribía, con esas suscripciones se pagaba el mantenimiento de estas revistas, con ese dinero
se podía publicar, es decir, era todo muy hecho a pulmón, muy manual, ¿no? De mucho esfuerzo, y a esto se le suma la mirada de estos extranjeros, ¿no es cierto?, que son de la colectividad italiana, digamos, que por supuesto que es la más numerosa en Buenos Aires y todo, pero no dejan de ser, digamos, outsiders de la élite patricia, cultural, del campo más importante, ¿no es cierto?, que movía los hilos culturales de la ciudad de Buenos Aires, entran de afuera, ¿no? La revista, por lo que estuve mirando, por estas cuestiones tuvo momentos en que se interrumpió, pero más o menos alcanza algo así como casi 400 números, tiene 393, me acuerdo el número porque es Capicúa, si no, no lo cobraría. Son 393 números que tiene la revista, y 4 números que son del 50, 51, 52, 54, publica una encuesta sobre cuál es el valor del Martín Fierro, que, digamos, abre a muchas reflexiones. Es 1913, tiene que ver con la relación con el primer centenario del país y con toda la movilización que eso significó, de intelectuales, de proyectos nacionalistas, de reflexiones sobre la nación, de reflexiones filosóficas y también de reflexiones artísticas y culturales, por supuesto. Va de la mano, la revista Nosotros sale también, digamos, en ritmo con ese gran trabajo que hace Lugones de esas conferencias en el Teatro Odeón, en un teatro de Buenos Aires, Leopoldo Lugones, ese hermoso poeta que tenemos, el Lunario Sentimental, y bueno, los cuentos fatales, cuentos extraordinarios, o la parte de las aves, ¿no es cierto?, esos poemas de pájaros que son tan bonitos. Bueno, ese tan interesante escritor que estaba de la mano de la movida cultural del Bicentenario, arma una serie de conferencias en donde encuentra que, como un buen cierre, digamos, para los 100 años de nuestra jovencísima nación, había que pensar al poema nacional como fundador de una tradición cultural, de una tradición patria, de una tradición gaucha, de una tradición campera, ¿no es cierto? Entonces, desde una gesta medio clasicista, hace lo que se hizo en casi todas las naciones en donde hubo también, ¿no es cierto?, estas reflexiones sobre la nacionalidad, lo que hizo España con el Cid, lo que hicieron los franceses con la chanson de Roland, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, encontrar una épica, un texto épico, un poema, en donde habría alguna figura en que fuera una suerte de héroe, y que eso se considere como las raíces de la identidad nacional, ¿no es cierto? Entonces Lugones dice que el Martín Fierro tiene que tener el lugar, ese mismo lugar que tiene el Cid en España, la chanson de Roland en Francia, la Ilíada y la Odisea en Grecia, ¿no es cierto? Es decir, el lugar de la base de toda una identidad cultural, los fundamentos de toda una identidad cultural, y lo hace en una serie de conferencias que después él va a reunir en un libro que se llama El Payador, ¿no es cierto?, que probablemente ustedes hayan escuchado nombrar, ¿no es cierto?, El Payador de Lugones. Por el otro lado, mientras Lugones hace eso, Ricardo Rojas, que es otro grandísimo intelectual, pero es un intelectual, bueno, que escribe El Santo de la Espada, ¿no?, de San Martín, que también está en la idea de fundar la nacionalidad, está un poco más abocado a lo académico, crea la Cátedra de Literatura Argentina. Piensen que si no es por Ricardo Rojas, es decir, hasta antes de Ricardo Rojas, en la Facultad de Letras, como somos nosotros tres de Letras, no se enseñaba literatura argentina, ¿no es cierto? Bueno, Ricardo Rojas dice, bueno, a ver, ya tenemos 100 años de historia, armemos una cátedra. ¿Qué es la literatura argentina? ¿Cuándo arranca la literatura argentina? ¿No es cierto? Entonces, arma con un programa, por supuesto un programa que define un canon, es decir, esto sí, esto no, y en ese canon, que después él vuelca en su famosísima historia de la literatura argentina, de que no me acuerdo cuántos tomos, esa historia que hemos estudiado todos nosotros, ¿no?, cuando hemos cursado la cátedra de literatura argentina, tiene un tomo que se le dedica a los gauchescos. Y en ese tomo, por supuesto, que aparece Martín Fierro, ¿no es cierto? Entonces,
esta estrategia como de pinza, de Lugones por un lado, un escritor clásico, así de mucha reminiscencia griega y latina, un escritor muy refinado por un lado, diciendo que en conferencias privadas en el Odeón, que fueron masivas por otro lado, porque fue hasta el presidente de la República en su momento, es decir, gente también de la calle, es decir, se llenaba el teatro. Por un lado, ese gesto de buscar este texto popular que es el Martín Fierro y decir que ahí están las bases de lo nacional, y por otro lado, Rojas diciendo, bueno, hagamos una cátedra de literatura argentina en donde entran desde, no sé, la Argentina desde el barco Centenera, ¿no?, hasta este alemán, vos que estás con los alemanes, Ulrico Schmid contando su viaje a América y contando el hambre, el proceso de hambre que vivió Buenos Aires cuando se fundó, porque lo citaron los indios, etc. Desde eso, es decir, desde que se fundó Buenos Aires y las distintas ciudades que conformaban el territorio argentino, hasta, bueno, literatura, no sé, Daría Gutiérrez, etc. Y un volumen dedicado a la gauchesca. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora esto no lo pensamos, porque Hernández está en la currícula de los colegios secundarios hace tantos años, ¿no es cierto? Pero en su momento, y por eso también Hernández hace ese pretexto de la doceava, dice, miren, en este poema, ¿quién escribió cartas sobre este poema y las publica? Hernández en realidad, desde la élite cultural, fue muy resistido, ¿no? Los grandes popes de la literatura de la época lo criticaron a Hernández, y en ese parnaso que él arma, está bien, está Canet, todos dicen cosas lindas del poema, pero deslizan crítica a problemas de métrica, porque no lo supieron leer, ¿no? Porque después, justamente lo que mostró el diálogo es que no hay una falla métrica en todo el poema, son todos octosílabos perfectos, pero en su momento había gente que estaba más acostumbrada a una gauchesca no tan gauchesca, ¿no es cierto? No tan gauchesca, sino más bien algo tipo lo de Estanear del Campo, una cosa un poco más refinada. Hernández pateó el tablero en ese sentido, entonces, bueno, además estaba posicionado políticamente en la órbita del federalismo, entonces toda la élite cultural porteña era proporcionalmente unitaria, ¿no es cierto?, de una gran proporción, era unitaria, entonces él tuvo que vencer también el poema, tuvo que vencer esa resistencia política. Entonces, el gesto de Rojas de armar un tomo sobre gauchesca y incorporarlo en la enseñanza de la facultad, y después de ahí que eso se volcara hacia la enseñanza de los secundarios, bueno, fue un proceso, no fue como el Fausto de Estanear del Campo, ¿no es cierto?, que es también de esos años, que a todo el mundo le encantó, porque como dice el propio Hernández en sus prólogos, dice, yo no me voy a burlar del gaucho, no voy a hacer una sátira del gaucho, yo voy a mostrar los sufrimientos del gaucho, cómo lo están explotando, ¿no? Es un texto de denuncia, el Martín Fierro. En cambio, el Fausto de Estanear del Campo no, es una especie de comedia, ¿no? Una suerte de burla amable, pero una suerte de burla de ese gaucho que no entiende nada, que va al Colón y le refalan el facón, ¿no es cierto?, le roban, esa cosa que ve al Fausto disfrazado y se cree que es un diablo, ¿no? Está como una especie de parodia de la diferencia cultural entre el gaucho y la gente de la ciudad. Hernández no hace eso. Él, digamos, pasa por arriba de todo eso y lo pone al gaucho, a ese bandolero, a ese gaucho malo, que es un gaucho asesino, le da perfecto protagonismo en sus quejas, en su llanto, pero no hay burla ahí para nada, ¿no es cierto? Le da jerarquía de héroe, ¿sí? Entonces, este trabajo que hacen Lugones por un lado y Rojas por el otro debe haber movido el ambiente cultural de Buenos Aires de modo clarísimo, y es por eso que la revista Nosotros dice, bueno, a ver, vamos a sacar una encuesta. ¿Cuál es el valor del Martín Fierro? ¿Qué pasa en realidad con el Martín Fierro? ¿Y cuál es el gran aporte de la revista Nosotros? Bueno, es que en realidad está manejada por inmigrantes, ¿no? Entonces, acá entra todo un grupo de lectores que no entró, por supuesto, en el peritexto que con Hernández no estaban, porque son gente importante, políticos, escritores ya consagrados, etc. Ellos van, la revista Vosotros
tiene un público que es de clase media o clase trabajadora, proletaria, de declarada orientación socialista, es decir, entra a tallar toda una recepción que hasta ahora no había tenido voz, ¿no es cierto? Que hasta ahora no había tenido voz. Entonces, eso es lo que es muy interesante, entre otras cosas, porque uno empieza a investigar y una cosa te vincula con la otra. La revista tiene como 40 años, entonces después sí participa en la revista Nosotros, participa el Bugón, el Rojas, pero en los inicios no tendría tanta llegada, ¿no es cierto? Fue instalándose, haciéndose un espacio, empezando a dialogar, ¿no es cierto?, con el mundo cultural de las otras revistas de Buenos Aires, pero uno puede suponer que de Movida no ha sido una revista que ha tenido una recepción muy rápida, ¿no? Recordemos que incluso el mismo Martín Fierro, ¿no? Ahí está esa resistencia al extranjero, el texto Martín Fierro ya muestra la tensión que existe con ese papolitano que hace, ¿no? Que le grita aquí en víbora y el otro le dice ¿qué víboras? ¿No? ¿Se acuerdan de eso de Martín Fierro? Y que, como dice Martín Fierro, lo anduvo maldiciendo, insultando toda la noche porque Martín Fierro terminó saqueado y el Tano por ahí tranquilo porque le tiró un chumbazo y se revolucionó todo el fortín, ¿no? Y ahí se dieron cuenta que Martín Fierro se había escapado, ¿no? Entonces, está esa tensión con el extranjero, que está vehiculizada incluso en el texto Martín Fierro, seguramente subyacería en los inicios de la revista, ¿no? Eso estaría como una cosa subyacente en los inicios de la revista. Entonces, por eso es tan importante esta encuesta, ¿no es cierto? Porque incorpora, bueno, un mundo de lectores que hasta ahora no habían sido visibilizados, ¿sí? La revista, entonces, la encuesta sale en 1913, que se cumplían ahí 41 años del gaucho, es decir, de la primera parte del poema de 1872. Se cumplían 29 años de ese gesto que tuvo Hernández de mostrar un primer pandazo crítico. Entonces, 1913 sería el segundo, y sale un poco para ver entonces las verdaderas proporciones de Martín Fierro, dice la revista, ¿no es cierto? Queremos ver cuáles son las verdaderas proporciones de Martín Fierro, y apunta a que respondan todos los escritores argentinos, y la revista queda abierta para que la gente responda, y a medida que van respondiendo ellos incorporan en los distintos números las respuestas, ¿no es cierto? Yo acá soy mala, pobre, con la revista Nosotros, no mala, pero digo, bueno, tiene unas ambiciones enormes. En realidad hay 14 respuestas nada más. Todos los argentinos, todos los escritores argentinos, en realidad responden solo 14. Lo que a mí me da una pauta de un poco del rango de cobertura que tenía la revista en 1913. Abrió en el 7, tenía pocos añitos, ¿no? Entonces no ha tenido, evidentemente, no ha podido traccionar como hubiera traccionado cualquier otra revista, no sé, Caras y Caretas, qué sé yo, lo que sea, que seguramente si hubiera abierto una encuesta así, a lo mejor le contestaban 50 personas, ¿cierto? Bueno, acá, evidentemente, bueno, la revista está en sus arranques, tiene 14 respuestas, pero son respuestas interesantes, y son respuestas que tienen que ver con, a su vez, las preguntas que plantean, ¿no es cierto? Las preguntas son las siguientes. ¿Poseemos en efecto un poema nacional en cuyas estrofas resuena la voz de la raza? ¿Es el poema de Hernández una obra genial de la que desafían los siglos, o estamos por ventura creando una bella ficción para satisfacción de nuestro patriotismo? ¿Sí? Es decir, claro, estos extranjeros que están pensándose a su vez ellos mismos como integrantes de una nueva nación, están pensando en la nacionalidad que quieren adoptar, porque es una patria de adopción, ¿no? Entonces, ellos mismos también piensan y dicen, el Martín Fierro es esta identidad a la que nosotros estamos adscribiéndonos como extranjeros, como italianos, etc. Está la cosa de la raza, por una problemática obviamente, de políticas racistas que eran típicas de esta época, ¿no? Está la cuestión del patriotismo, obviamente ligada al centenario,
Pero después lo que vamos a ver es que los que responden le van dando como un camino que no es exactamente el mismo que es el planteo que ofrece la revista a nosotros, ¿no es cierto? Responden Martinado Leguizamón y Lascano Tegui, Enrique de Bedia, Rodolfo Rivarola, Manuel Gálvez, Juan Mas y Pi. Un tal maestro Palmetta que vamos a ver, que es un seudónimo de Carlos Octavio Bunge, Manuel Ugarte, Alejandro Korn, Hugo de Achá, El Mundo Montañe, Emilio Lascano Tegui, Carlos Baires, Antonio Di Tommaso y Emilio Alonso Criado. Esas son las 14 respuestas que recibe la revista, que ven que no son nombres que hayan quedado, digamos, dentro del canon de críticos. Eran hombres que tenían actuación, orientación socialista, muchos de ellos, actuación en los colegios nacionales, varios de ellos, algunos en la UBA, el de La Plata, Korn y Rivarola, que fue presidente de la UNM. Dos son de origen entrerriano. Piensen que Hernández vivió en Entre Ríos y tuvo, fue un gran federal, gran defensor de Urquiza, hasta que lo acompañó a López Jordán, ¿no es cierto? Ahí hubo un reacomodo, pero no es casual que respondan dos entrerrianos. Responde un santafesino, Hernández también vivió en Santa Fe. Responden dos uruguayos, Hernández también vivió en Uruguay. Es decir, están las respuestas, cosechan, digamos, la geografía por la que se movió Hernández, ¿no? Que es la geografía litoral. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco lo que responden, porque entonces las preguntas son: ¿es un texto que funda nuestro patriotismo? Aquí en este poema, ese poema nacional en donde resuena la voz de la raza. Las respuestas, igual que en la primera reunión de críticos, tienen un poco de todo. Algunas son muy elogiosas, pero otras no tanto, ¿no? Las que no son tan elogiosas son las que un poco se resisten a este empuje, a este entusiasmo de Lugones y de Rojas, de parangonar a Martín Fierro con la Ilíada, con la Odisea, con el Cid. Entonces hay respuestas que dicen: no, esperen, ¿no? Esto es como un poco exagerado, ¿no? Entonces hay ahí como una ganas de poner un poco el freno, ¿sí? Los primeros que responden están en el número 51 de la revista, que son Martinado Leguizamón, que es el entrerriano, Enrique Bedia, Rodolfo Rivarola, Manuel Gálvez y Juan Mas y Pi. Leguizamón es una de las respuestas que está muy a favor de Hernández. Dice que tiene total coincidencia con la propuesta de Lugones y que el Martín Fierro viene a ser el primer y único poema nacional salido de la tierra. Lo mismo dice Manuel Gálvez, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Obviamente por la tradición de Gálvez, ahí sí tenemos un gran escritor. Gálvez es un extraordinario escritor que tuvo una trayectoria muy conocida. Son puras alabanzas, lo compara Hernández con Esquilo y lo considera el mayor poeta de la lengua castellana. Explica incluso Gálvez que él le hace propaganda al Martín Fierro y, entre otras cosas, se le da, por ejemplo, le regala el Martín Fierro a Pardo Bazán, a Emilia Pardo Bazán, esa poeta gallega tan interesante, esa escritora tan interesante española. Y que, Manuel Gálvez es como un difusor, ¿no es cierto?, del poema en espacios extranjeros, ¿sí? En cambio, Enrique de Bedia empiezan las voces disonantes. Dicen: no cree que sea la piedra angular de la literatura argentina. Rodolfo Rivarola lo mira desde un enfoque sociológico y dice que no puede ser poema nacional porque la raza criolla para la que fue escrito ya no está más. Y Juan Mas y Pi dice que es exagerado prurito patriótico, esto de Lugones y de Cid y de Homero, etc. ¿no? Que es un exagerado prurito patriótico comparado con los grandes poemas épicos, etc. Y opina lo mismo que Rivarola, diciendo, dice Juan Mas y Pi, que es un poema regional, que no puede ser nacional,
porque el gauchismo ha desaparecido frente al aluvión inmigratorio. Es decir, que estas respuestas incorporan la problemática de la inmigración, ¿no? Y se hacen cargo de eso, ¿no? Y lo escriben en una revista que en realidad se fundó un poco para incorporar a los inmigrantes, ¿no es cierto?, al movimiento cultural de la Argentina. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿será la identidad nacional? No sé, porque ya gaucho no hay más, en líneas generales. Ya no hay más gaucho. Si estamos todos llenos de inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces hay como una apertura hacia una suerte de nueva identidad que tiene que ver con este aluvión y que patentiza la atención, ¿no es cierto? Lugones, Rojas dicen, esperen, sí, necesitamos un pueblo nacional justamente porque tenemos tantos inmigrantes que necesitamos buscar nuestras raíces, y en una revista en donde hay muchos inmigrantes dicen, no, paren, ¿por qué el gaucho? Si tantos gauchos ya no hay, ya casi no hay gauchos. Desde que se alambró ya están desapareciendo, ¿no? Estas respuestas en donde se predice la desaparición del gaucho, ¿no? Es decir, esto es como que se contrapone. Es decir, no se va a la cuestión racial, ¿no?, que se podría desviar hacia una cuestión racista, sino hacia la mirada de América como crisol de razas, ¿no es cierto? A ver que sí, puede ser poema nacional. ¿Por qué? Si habla solamente el gaucho. ¿Y por qué? Si eso es muy regional. Argentina tiene otras figuras, ¿no? Entonces, esa mirada es la mirada que se va a ir cruzando con problemáticas lingüísticas, que vamos a ver en otras respuestas, en donde se quejan un poco o critican que es un poema que tiene mucha, como si fuese jerga gauchesca, que la gauchesca es solamente el Río de la Plata, y entonces esto no puede ser nacional porque es una especie de dialecto regional, ¿sí? Entonces, eso era el número 50. El número 51, el maestro Palmeta, que es una parodia porque se pone a sí mismo un seudónimo, es Carlos Octavio Bunge, que era académico de la UBA. Entonces, él da una respuesta en clave paródica, como harto de la gauchesca. Entonces dice, se diría que la obra es de un dios, no de un hombre. Entonces, cuando dice que lo comparan con Dante Alighieri, con Cervantes y con Goethe, le parece como una locura comparar al Martín Fierro con eso, ¿no es cierto? Habla de la lengua del Martín Fierro como una lengua gauchidiablesca, que es la base del idioma nacional, de modo paródico, ¿no? Se está burlando de los que pueden considerar eso como base del idioma nacional. Sí, es una lengua gauchidiablesca, ¿no? Entonces dice esto, que muchos defensores de Hernández dicen que en realidad lo criticó, pero que sentó las bases de toda la tradición, propone, en clave de zona, edificar una estatua de Hernández en la Plaza del Congreso. Que el gobierno edite 1 millón de ejemplares ilustrados por los más grandes artistas, que eso claramente sucedió, que se haga traducir a todos los idiomas, que claramente sucedió, que se adopte como lectura escolar, que claramente sucedió, y que haya cátedras de universidades dedicadas a Hernández y que se funde una revista de estudios hernandescos. Eso dice este Bunge, y conozco muchos fanáticos de Hernández que dicen que lo único que falta es hacerle la estatua. Que hay gente, pero les digo que esto es literal. La gente de la Academia Argentina de Letras, cuando fuimos a donar las obras completas a la Academia, una de la presidenta y una de las académicas de número me dijo que quieren juntar firmas para hacer una estatua de Hernández. Así que no es mentira esto. Perdón, acá en La Plata hay. Acá en La Plata hay una estatua de Hernández. En también tenemos el busto. ¿Ah, sí? Sí. Pero es un busto de José Hernández en Boulevard y en 73, en la Country. Mira. Y bueno, y después la estatua del gaucho ahí que es Sí, bueno, Martín Fierro en la la tonga frente al estatua del gaucho, que todos critican que se va al río en vez de separar de él. Sí, Esa gran crítica que habría que girarla la estatua. Sí, es hermosa, sí. No, por supuesto, pero en Buenos Aires no sé si hay, Obviamente que está la de Sarmiento que hizo, ¿cómo se llama? Rodin, ¿no? La estatua de Sarmiento que generó tantas críticas y todo, la de Rodin. Pero de Hernández no sé si hay en Buenos Aires, me parece que no. Capaz que hay en algún lugar, yo creo que no, pero esto que les digo es real. El año pasado lo hablé con la gente de la Academia Argentina de Letras, no lo estoy inventando, así que cuando juntemos firmas, por favor, firmen. Bueno, después otro que es muy divertido es Hugo de Achával, que Hugo de Achával dice que no leyó el poema,
que no está ni dispuesto a leerlo, porque no necesita leerlo para darse cuenta que es una literatura dialectal y que ninguna literatura dialectal ha producido epopeyas. Y yo me río porque Homero era dialecto jónico, así que claro, no tiene ni idea de lo que dice, pero no importa. Después, todos estos del número 51, casi todos son tremendamente duros. Lascano Tegui, que Lascano Tegui es Emilio Lascano Tegui, entrerriano, ¿no? Escritor y poeta, que tiene un libro que me interesó, voy a ver si lo encuentro, de la elegancia mientras se duerme. Pero bueno, son cosas que uno empieza a mirar, que no llegamos a estudiar todo, ya nos vamos a dedicar a Lascano Tegui. Bueno, Lascano Tegui es despiadado. Dice que Lugones es un exagerado que jamás se puede comparar ni con las canciones rodánicas de Miocil, ¿no? Porque dice que esos textos abrieron literaturas y que el Martín Fierro no abre nada, que es un jalón aislado en el medio de la pampa, que es de pobreza épica, que el personaje es abúlico y que no es ningún paladín, anticuado y deforme por su mala expresión. Y que usa una especie de dialecto muerto, dice Lusantes. Y que por eso no puede influir sobre el castellano, es decir, no puede pensarse en un idioma nacional a partir de Martín Fierro, ¿no es cierto? Pero bueno, aparece Alejandro Korn, el de acá, tiene una respuesta que va para los dos lados, ¿no es cierto? Por un lado, por supuesto, que elogia las raíces nacionales y costumbristas del poema, habla maravillas de eso, pero por otro lado, se ve que está, digamos, dentro de esta ola de que es la ola de que también abre Quesada, ¿no es cierto?, Ernesto Quesada con su texto sobre el criollismo, de que el criollismo puede abrumar, ¿no es cierto?, y de que del criollismo sale todo el circo criollo, toda la literatura folletinesca de Gutiérrez y la entronización del delincuente, de Hormiga Negra, etc., ¿no es cierto? Bueno, esa línea que la ven también como una suerte de amenaza, Korn dice que hay que estar atento a que eso no suceda tampoco, pensando en que el poema puede ser un poema nacional, pero rescatando, digamos, la línea más íntegra, más moral, más digna, ¿sí? Aparece también Edmundo Montaña, que yo tampoco lo conocía. Fue un poeta, escritor y periodista uruguayo que se nacionalizó argentino y publicó cosas en la revista El Hogar, publicó poesía. Montaña dice que es un poema sabio, original, pero de defectuosa construcción. Pero que por otro lado dice que puede ser que sea un poema para muchos siglos, pero que no es, digamos, no puede fundar la literatura nacional. De todos estos, del número 51, el que lo rescata clarísimamente es Manuel Ugarte, como Gálvez en el primer número. Ugarte dice que sí, que es nuestro gran poema nacional, alto antecedente, será nuestra literatura, primera semilla de arte que echó raíces en nuestro territorio, ¿sí? Después quedan los números del 52 y del 54. En el 52, en el número 52, hay solamente dos respuestas de Carlos Baires, que encontré una opinión, no encontré nada de la vida de Carlos Baires, no sabía quién era hasta que encontré un manuscrito que está subido, que es de Alberto Giraldo, que a su vez Alberto Giraldo publicó también en la Nosotros, en donde dice que fue una especie de filósofo Baires, que conoció a Rubén Darío. Bueno, Baires dice que el Martín Fierro no sintetiza el alma nacional, que el gaucho ya no existe, que no puede compararse ni con la chanson rodánica ni sí, ¿no? Es esa mirada de crítica, y que no puede ser una gesta porque la gesta que va a venir es la gesta en donde va a estar unido el habitante del país con el inmigrante, ¿no es cierto? Entonces lo que hace Baires es como escribir para el público de la revista Nosotros, ¿no es cierto? A ver, lean esta revista y siéntanse bien inmigrantes porque todavía no está el poema nacional, porque el poema nacional los va a incluir ustedes, ¿no es cierto? Es una suerte de mirada más inclusiva. Y después Antonio Di Tommaso dice que no tenemos un poema nacional ni podemos tenerlo, lo cuestiona Rojas, también cuestiona Lugones,
dice que el poema no resuena con la situación actual del país, que es un país que ya está modernizado también, ¿no es cierto? Tommaso se pone desde la mirada del inmigrante, ¿no es cierto? La idea de hacer un país industrializado, de que incorpore la mano de obra inmigrante, etcétera, ¿no es cierto? Y que quedan pocos tipos criollos, dice, frente a un mundo que se ha ido para siempre, no tenemos todavía una tradición ni una continuidad de raza, ni siquiera la formación lenta y colectiva de un idioma propio y peculiar, ¿no es cierto? Es decir, una suerte de habilitación a esa lengua cocoliche y a esa Mabel de Buenos Aires, que es la típica problemática, ¿no es cierto?, de las primeras épocas del siglo XX, que se ve en todo lo que hacemos literatura, lo hemos visto en casi todas las discusiones sobre qué pasa con el idioma nacional, en donde entra Tallar Borges y todos. ¿Por qué? Porque ese idioma nacional está amenazado por toda esta impronta de inmigrantes, sobre todo los italianos, ¿no es cierto? Entonces, me interesaba que viéramos, como en la revista Nosotros, se cruza toda esta problemática, ¿no es cierto? Bueno, es una nueva opinión sobre Martín Fierro, pero es una opinión de gente que no forma parte de la élite de intelectuales, que están un poco más afuera y que le están tratando de hablar al inmigrante, al que está tratando de asentarse y de formar y de modernizar el país, ¿no es cierto? La última, que es la de Alonso Criado, que son 15 páginas, verdaderamente no hay mucho para citar porque es un delirio total, parece una especie de crítica literaria que no dice nada, no define ni por un lado ni por el otro. Alonso Criado, ¿quién era? Emilio Alonso Criado. Es un profesor de literatura, escritor y conferencista que daba clases en el Nacional y que armó manuales de literatura argentina, bueno, y hace como si fuese, sí, una especie de clase de literatura, pero de literatura argentina, casi no habla de Martín Fierro, entonces es una respuesta que no tiene nada que ver, por eso, claro, no la menciono. Lo que me queda para decirles que es otra revista que está acá, que la vi yo, me la mostró Lorenzo, que ya en cuanto pueda me voy a dedicar, que es una publicación que se llama El Martín Fierro, que salió acá en La Plata entre el 34 y el 36, salieron 19 números. ¿Te acordás, Lorenzo, que acá faltaba uno solo, me parece? No, faltan, creo que del 17 al 19 y el 14, o sea, hay un hueco también. Números. Sí, 3 o 4 bueno. Y están en 6. Claro, esas son las digitalizadas. Sí, en cualquier momento me voy a dedicar. Bueno, esta revista no sabíamos, porque no tiene editor, la revista es una revista grande así que se llama Martín Fierro, que salió en el centenario de la muerte de José Hernández, que murió en el 34. Bueno, en 1934 arrancó esta publicación, que la publicó un tal José Gabriel López Huizán, con un discípulo, Olegario Becerra, que era de orientación socialista, por supuesto también, y que se supone que esa publicación fue muy apoyada por Alejandro Korn también, ¿no es cierto? Entonces por eso es una publicación que en cualquier momento que pueda me voy a dedicar, pero no quería dejar de señalarla porque está acá y es una maravilla, no la estudió nadie porque no se encuentra en muchos lados, y acá está prácticamente completa, lo cual es como una joyita. Y bueno, yo había encontrado que Núñez lo cita a José Gabriel López Huizán, y bueno, José Gabriel trabajó en una especie de teatro que hubo universitario, donde también estaba Korn, es decir, formaron parte de la movida cultural de acá de La Plata, de la década del 30, es muy interesante para seguir, digamos, mirando cómo por ahí Korn en el 13 dijo algo sobre Hernández, que bueno, que no hay que tratar de que no acriolle, pero fíjense que en el 34, bueno, apoyó la aparición de esta revista, ¿no es cierto?, de estos 19 números, que es una revista que se llama Martín Fierro, dedicada solamente a Martín Fierro, es decir, habla solo del poema, Entonces, es interesante, si alguien sabe de esto, le interesa trabajar, sepan que está acá, porque es una maravilla, y la dejo acá muy ya con lo suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un
un gran honor también estar acá porque hice uso del archivo de la UPAC hace un par de años y realmente encontré joyitas, así que está bueno darle a conocer este acervo documental que es muy completo y quizás a veces pasamos por acá y no nos damos cuenta que está y de pronto venimos y hay cosas muy impresionantes. Bueno, hoy voy a hablar sobre Libertad Creadora, que es esta revista. Acá me traje las mías, que están para encuadernar, te digo, Sofía, las puedo prestar para el taller cuando termine de usar. Y allá también están. Hoy voy a hablar sobre estas revistas, pero antes de centrarme en la publicación, me pareció importante contextualizar un poco por qué mi interés en esta revista y contarles más o menos de qué va mi tesis, cómo llegué yo a Libertad Creadora. Bueno, como dijo Lorenzo hoy en la presentación, yo lo que estudio en mi tesis de doctorado es la recepción popular de la cultura alemana acá en Argentina a partir de la mediación de Editorial Claridad y de Alejandro Korn. ¿Por qué me interesó este tema? Yo ya venía en mis antecedentes académicos estudiando Editorial Claridad, que seguramente los presentes aquí sepan de qué se trata. Es una editorial que estuvo muy vinculada al Partido Socialista, aunque su director se ha encargado en numerosas oportunidades de decir que no era orgánica, sino que él era militante del partido, había fundado esta editorial, pero más hacia la década del 30 se transformó en lo que sería como una especie de tribunas de izquierda, digamos, recibía distintas orientaciones de izquierda, pero bueno, lo cierto es que Zamora siempre estuvo muy vinculado al partido y fundó esta editorial con el propósito de ser una especie de universidad popular. Esto es curioso porque la editorial es fundada en el 22, en 1922, ya para ese entonces había numerosos proyectos editoriales baratos, un poco orientados a este público inmigrante del que hablaba hoy Silvina también, y ya también atravesados por las campañas de alfabetización. Pero Zamora lo que veía es que esos proyectos de ediciones baratas no tenían un proyecto pedagógico en sí. Entonces el que dice, yo voy a fundar una especie de universidad popular. El objetivo va a ser educar al soberano, en palabras de Sarmiento, ¿no? Y para eso comenzó a editar un montón de publicaciones baratas a un muy bajo costo, con esta idea de promover el acceso al libro y a la lectura. Él consideraba que esa era la forma de que quizás los sectores bajos, digamos, los sectores obreros pudiesen acceder a esas publicaciones. Pero en ese afán de educar al soberano, él arma un canon de literatura selecta, dice. Yo para educar al soberano no les voy a dar literatura criolla que lo consideraba como un veneno, sino que voy a armar colecciones que tengan que ver con los grandes pensadores. Y la primera publicación, que es de 1922, se llama Los Pensadores y justamente tiene ese propósito. Publicar obras baratas, ediciones prácticamente completas, en un papel de diario. Incluso este tiene un papel mejor de lo que solían ser las ediciones de Claridad, y se vendían a precios muy accesibles, no en librerías, sino en otros circuitos, como por ejemplo estaciones de trenes y demás. En ese contexto, él empieza también a divulgar pensadores alemanes, escritores alemanes, filósofos, por supuesto, y es curioso porque si bien estaba orientada a los sectores más populares, al mismo tiempo las ediciones que hace, por ejemplo, de Kant, de Nietzsche, etc., estaban teniendo repercusión con lo que estaba ocurriendo en el campo, digamos, de la filosofía en términos académicos. Era una época de renovación filosófica en la que, por supuesto, Alejandro Korn estaba directamente involucrado, pero había como repercusiones en este sentido, ¿no? Vamos a divulgar esta literatura, pero no porque tenemos fines comerciales ni nada más, sino porque está en jaque también en juego con lo que está pasando en las otras esferas. Entonces, a mí me interesaba ver qué pasa con esas publicaciones en Editorial Claridad. Y cuando empecé a indagar un poco más en los títulos y demás, me di cuenta de que no solo era una edición de Editorial Claridad, sino que Alejandro Korn estaba muy involucrado en este proyecto también filosófico y político, en tanto
persona con ascendencia germanoparlante. Todos acá sabemos que sus padres hablaban alemán, él era bilingüe, en su casa se hablaba ese idioma, a razón de eso también tuvo acercamientos a distintos circuitos germanófilos acá en la ciudad de La Plata. Y ese acceso a la lengua, que es lo que comentabas hoy vos, Lorenzo, hizo que en un contexto donde el positivismo estaba en decadencia, como él mismo decía, volvió a esos textos a los que tuvo acceso porque leía alemán y hablaba el alemán, como por ejemplo en los textos de Nietzsche, los textos de Kant, de Hegel, etc., que junto con Alberini lo que hacen es empezar a pensar en una renovación filosófica para la filosofía nacional. Vamos a leer a estos filósofos que son alemanes, pero el proyecto de Alejandro Korn no era adaptar este modelo y traerlo acá a Argentina, sino, bueno, que nos sirva para pensar nuestra filosofía nacional. Entonces, ese conocimiento de la lengua lo habilitó a hacer esto y, por supuesto, a divulgar el pensamiento germánico en las cátedras que él tenía, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de La Plata. Lo llamativo es que cuando él se jubila de estas cátedras universitarias en la década del 30, toda su carrera en tanto profesor universitario estuvo muy atravesada por también las actividades de extensión, en un contexto, por supuesto, de reforma universitaria, y sabemos que Korn tuvo muchísima injerencia. Cuando él se jubila en el 30, se afilia junto a varios de sus discípulos al Partido Socialista en el 31 y él continúa con esa labor pedagógica en el marco del partido. Continúa con sus talleres de filosofía, sobre todo en las casas del pueblo, tanto acá como en Buenos Aires, en otros espacios culturales también, y continúa divulgando el pensamiento filosófico en general y sobre filosofía alemana en particular. Entonces, cuando yo me empecé a indagar en toda esta información, veía que los proyectos culturales, tanto de Korn como de Claridad, tenían ciertos puntos de contacto y casualmente se terminan de complementar cuando, después de Alejandro Korn afiliarse al Partido Socialista, hay como una especie de editorial, de una política editorial de Claridad, de decir, vamos a editar las obras de Alejandro Korn porque hay que divulgar el pensamiento de Korn, no solo porque era lo creían necesario para que todos sus lectores tengan acceso, sino también para como coronarlo como si fuese el gran pensador nacional, ¿no? Que es una operación que ya habían empezado sus discípulos y que Claridad se suma a esta operación editorial. Entonces comienzan a publicar las obras de Alejandro Korn en distintos tomos, etc. En el 49 editan las obras completas, recordemos que Korn muere en el 36, pero en el 49 recopilan todos los escritos que él publicaba en revistas, porque generalmente hacía más publicaciones en artículos, revistas, etc., que en libros propiamente dichos. Entonces recopilan toda esa información, es una edición que está curada por Romero, por Aznar. Recopilan todo eso, la publican en el 49, pero antes publican, por ejemplo, en el 36 el número de la revista Claridad, que es una de las publicaciones más conocidas de la editorial, que me dijiste que estaba también allá en el mostrador, y en el 43 publican esta revista que se llama Libertad Creadora, por supuesto en referencia directa a el ensayo de Alejandro Korn, uno de los más conocidos. La publican sus discípulos. Es una especie de homenaje también, por eso yo la incorporé en mi corpus, porque digo, cierra la operación, digamos, no en tanto proyectos pedagógicos y demás, y cómo Claridad abraza esta idea de decir, bueno, vamos a dar esta batalla, digamos, por instaurar a Alejandro Korn como el gran filósofo nacional. Esta revista es un sinónimo de eso, está dirigida por Guillermo Korn, su hijo, y además está, dirigida por Guillermo Korn. Por supuesto, el editor oficial es Antonio Zamora, que es el director de Claridad. Claro que sí. Y está llevada a cabo también por lo que le llaman el grupo de los amigos de Korn, que son sus discípulos, digamos, los que ya venían siguiendo sus aventuras intelectuales hacía ya mucho tiempo.
Entonces, el propósito de esta revista, publicada en el 43, es una revista trimestral, solo tuvo 2 números porque fue suspendida con el golpe, digamos, la revista queda trunca, pero son 2 números muy interesantes. En principio porque se postulan como una revista política, no solo para tener injerencia en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, sobre todo latinoamericano. Y eso tiene que ver en parte con la cantidad de colaboradores que había, que tenían puntos de contacto con otros puntos de Latinoamérica, y también con la impronta que tenía la editorial, que era una editorial que enviaba sus publicaciones a otros puntos también de América Latina. Entonces, la idea es esa, pero también continuar con el legado de Alejandro Korn. Y es una revista sumamente heterogénea. Tiene 13 secciones, si mal no recuerdo. Hay 2 que a mí me interesan particularmente en mi tesis de doctorado. Una de ellas se llama El roble y la verbena, que está dedicada especialmente a Alejandro Korn. Y otra es sobre la ciudad de La Plata. Y me interesa pensarla porque si bien la sede de Claridad está radicada en Buenos Aires, ellos dicen la dirección de esta revista está en La Plata. Porque fíjense que el grupo de tanto Alejandro Korn como su grupo, digamos, de discípulos y sus amigos hacen una apropiación de la ciudad de La Plata muy importante, tienen una intervención directa en términos culturales, sociales, y por eso es importante también pensar, decir, esta publicación va a salir de acá, más allá de toda la relevancia que tiene la ciudad de La Plata para ese entonces, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa ver en esta revista es, en primer lugar, cuál es la representación que se hace de Alejandro Korn en esta sección y cómo también se representa la ciudad de La Plata por estas razones y porque además, recordemos que Alejandro Korn es uno de los 5 sabios platenses, como estaba ya explicitado en aquel cartel. Entonces, de pronto ahí me encuentro con cosas muy curiosas, desde textos, por ejemplo, en la sección esta El roble y la verbena, se publican los poemas de Alejandro Korn que fueron escritos originalmente en alemán y que de hecho acá yo había consultado las copias, digamos, que están los originales. Esas ediciones, esos poemas fueron traducidos por Ernesto Palacios y en esta revista aparecen publicados con una nota de María de Vilarino, poeta y amiga de Alejandro Korn, que funciona como una especie de prólogo, ¿no? Ella dice, bueno, hay que hacer pie en este punto, quizás no juzgarlo tanto como poeta, pero tener en cuenta cuáles son sus valores personales y demás. Y me interesaba pensar estos poemas porque digo, están escritos en alemán. Entonces, hay un juego ahí lingüístico también. Una persona bilingüe que de pronto escribe sus poemas que están más vinculados a la sensibilidad y al ambiente artístico en una lengua que está directamente relacionada con el idioma que hablaba en su hogar, ¿no? Como una cosa más del orden de lo privado, de lo íntimo, y quizás el español para sus ensayos filosóficos, para su obra filosófica propiamente dicha. Entonces hay un juego ahí interesante que por supuesto queda plasmado en su ex libris que dice mente latina con corazón germano. Entonces hay como un juego ahí permanentemente sobre esta ascendencia alemana, ¿no? Y después también hay otros artículos, por ejemplo de Francisco Romero, que propone como repasar cuál es la influencia filosófica de Alejandro Korn, qué impacto tuvo en la filosofía argentina, pero también pensarlo desde una perspectiva un poco más humana, resaltar estos valores que aparecen en todos los testimonios de los discípulos de Alejandro Korn, el hecho de decir, era un gran compañero, era una persona muy cercana, podíamos seguir conversando por fuera de las aulas, esta idea de apropiarse del espacio, de ir por calle 7 hablando de filosofía con sus discípulos o de hacer estas tertulias en su casa, todo este juego de apropiación del espacio y demás, y de representarlo como una persona muy cercana, estaba directamente vinculado con los propósitos que tenía Editorial Claridad, porque ellos publicaban estos grandes pensadores que eran sumamente eruditos y que querían generar como esa admiración en sus lectores, pero al mismo tiempo las notas biográficas que se incluían en esas ediciones decían, esta persona es sumamente erudita por todo esto, pero también
es una persona de carne y hueso porque esto, lo otro, y empezaban a enumerar cosas como para generar empatía con sus lectores. Y esa construcción que hacen de los escritores tiene mucho que ver con la construcción que hacen sus discípulos de Alejandro Korn en esta revista. Entonces me interesaba interpelarla desde ese lado, ¿no? Por supuesto que, como les digo, es una publicación sumamente heterogénea. Hay fotos, hay dibujos, está buenísimo. hay poesía, hay un montón de cosas, sí, ahí la pueden chusmear. Y lamentablemente quedó trunca, como les decía, pero bueno, mi idea a futuro, sí, mi idea a futuro es empezar a interrogarla más que nada por las personas que colaboran en esta publicación, porque me parece que pueden dar cuenta justamente como de una red de intelectuales, no solo platenses, sino que tenían impacto en otros puntos de América Latina, y empezar a pensar eso, las revistas como, no solo como una forma de acercarnos a la historia, sino como plataformas de sociabilidad, como formas de entrar sobre todo a los grupos intelectuales que marcaron determinadas épocas. Y creo que el acervo documental que hay acá en la UPAC es impresionante para eso, hay muchísimas cosas y está bueno que empecemos también como a dar cuenta de eso, ¿no? A difundir. Así que bueno, yo dejo hasta acá y cualquier cosa después charlamos. Bueno, tenemos 5 minutos más o menos para preguntas, si alguno quiere hacer una pregunta y... No, porque vieron que la biblioteca Rocha, la biblioteca de la universidad, tiene como una noche de biblioteca, ¿no? Es en el marco de la noche de los museos a la luz de la luna. Ah, por eso, bueno, entonces también quieren que vayamos tanto de gira, sí, no quiero, y me que a las 8 nos movemos. Pero bueno, Lorenzo, la verdad que muchísimas gracias por gracias por la invitarnos. invitación. Para nosotros, no, gusto escucharte, Camila. Yo no manejo mucho la vida de Korn, me encanta esto del bilingüismo, yo eso no sabía, por ejemplo. Pero porque hay mucho, ¿no? Hay esta Quesada, con toda esa cosa alemana, sí. La cosa germanófila. Bueno, de hecho, Quesada dona su biblioteca al iberoamericano y a él. Gracias a eso. Sí. Hay una cosa, me encanta tu trabajo porque hay ahí algo importante. Bueno, y una cosa que no dije es que acá, cuando vine a hacer trabajo de archivo, no sé si fue el año pasado o el anterior, El 21. claro, estábamos viendo las cartas que había y los documentos, y de pronto me encuentro con una carta que, imagínense el emoción que me agarró, con un membrete que decía Editorial Claridad, y era una carta que le mandaba, era una copia que le mandaba Guillermo Com a Antonio Zamora, el director de la editorial, diciéndole, si mal no recuerdo era el 35, una cosa así, ya era como murió en el 36, le escribe a Antonio Zamora y le dice que él estaba muy interesado que su editorial sea la que divulgue la obra filosófica de su padre. Claro. Entonces, algo que cuando yo me empecé a acercar a este tema era una hipótesis mía, como que yo iba rastreando, de pronto estaba confirmado acá, que yo dije, ya está confirmado, con eso se cerró acá. La última palabra de la tesis. Por eso, hay muchas cosas acá. Sí. Y yo vine en el 2021, ayer estaba revisando el catálogo porque necesitaba consultar un libro. Y cuando vine le dije a Lorenzo, la verdad que el avance que hubo en materia de digitalización... yo dije lo mismo, cuando vine digo, veo todo como muy bonito, muy organizado. Es básico, sí, gracias. No, gracias, gracias. son las encargadas. Se nota que hay acá un trabajo, un motor fuera de borda. Sí. Me quedé muy, realmente es muy gratificante. Sí, claro que sí. Sí, encontrar esas cosas y tener acceso quizás de una manera un poco más inmediata, digamos. Así que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Brevísimo. Sí. Carlos, mucho gusto. Yo estudio Korn, pero en otro lugar. En la filosofía, fue trabajo de tesina, trabajé en la sala Korn, donde van ustedes, en la Biblioteca Central, que bueno, la que legaron, ¿no? Los herederos a la UNLP, que no está todo, sabemos que no está todo, algunas cosas hay acá. Bueno, un trabajo que yo lo daba por perdido, Lorenzo lo encontró aquí, y bueno, estamos esperando que se edite y se publique, ¿no?
Te quería hacer dos precisiones de esto. La edición de las obras completas de Claridad pretende ser el completamiento y la corrección de la edición de obras completas de la UNLP. Sí, por un lado, eso. Y después del tema del bilingüismo, bueno, se podría hablar muchísimo, qué sé yo, los libros de Cordes, sus anotaciones marginales en lápiz, están en alemán. Sí. Cuando decía de los poemas, no sé si dijiste que consultaste los originales, no sé si decís la primera edición del libro o los manuscritos. Los manuscritos. Eso no se ve. Sí. Pero si vas a la primera impresión, vas a ver que está la edición bilingüe, de un lado en alemán, de otro lado en español, esta traducción, y la edición alemana con la tipografía gótica que se utilizaba en la lengua alemana en esa época. Está en Cedici. Me tienen que subir arriba al Cedici, los comprometo públicamente. Mi trabajo al Cedici, que está a disposición para que se suba. Ay, sí, seguro. Sí. Bueno, qué maravilla. No, y que la editorial Claridad, fíjate, el logotipo, una estrella roja. Claro, sí, total. Sí, no es casual. No, para nada. Para nada. Sí, Claridad también es otro mundo aparte que da pie para muchísimas investigaciones. La revista en sí misma, la revista Claridad. De hecho, acá en esta publicación en Libertad Creadora, uno de los colaboradores es Clement Moreau, que es el seudónimo de un artista alemán que se exilió en Argentina a razón de la persecución de los nazis, y es una persona que también ha tenido mucho vínculo con, sobre todo con las esferas germanoparlantes, pero encontró en Claridad, junto con otros inmigrantes y exiliados, una especie como de plataforma, digamos, de acción política y un resguardo, que era un poco la búsqueda que tenía, el propósito que tenía Zamora cuando en términos políticos la cosa se puso un poco más complicada. Entonces, esa forma es, por supuesto, otra manera de ingresar al corpus, pero bueno, me interesaba ver eso, cómo de pronto todos esos personajes que van surgiendo, porque hay gente que estuvo en el grupo Renovación, gente que estuvo muy vinculada a otras facetas de COM, de pronto acá convergen todas en una publicación post-mortem, pero que intenta hacer un homenaje, ¿no? Así que... Gracias. Tengo dos preguntas por ahí. Primero, que acusan la falta de lectura, y segundo, que por ahí se van del tema, pero para Celina, habíamos hablado de Ricardo Rojas, y en la historia de la literatura argentina de Rojas, me acuerdo que él dice como que hay una continuidad, no, pero que hay una continuidad, el argumento dentro de la matriz racista, el argumento era bastante bueno, como que había una serie histórica que viene desde la Araucana, sí, pasando por la Cautiva, llegando a Martín Fierro, de una guerra contra, incluso hace la matriz de las distintas razas indígenas, las distintas razas aborígenes que había en la Argentina, sí, y él dice, bueno, entra en esta guerra contra los aborígenes del sur del país. Este tema de los aborígenes argentinos, ¿está en la lectura de la encuesta de nosotros? No. No, porque ya te digo que para mí yo la veo enfocada para eso, es decir, a rescatar al inmigrante, claro. Pero no hay una mirada integradora del poblador originario, yo no vi nada. No. Todavía siguen invisibilizados, yo no recuerdo, igual lo voy a revisar, pero no recuerdo para nada qué cosa. Bien. Y para Camila, hace poco encontramos un folleto de una conferencia que dio Guillermo Korn en Radio Mitre, que se llama Socialistas y Católicos en la Unidad Nacional, y estos son tiempos de la fundación de la Unión Democrática. En la revista, también acusa mi falta de lectura, en la revista Libertad Creadora, ¿se ve esa intención de hacer una suerte de frente amplio, perdón que diga justo frente amplio, pero de frente grande?
se Decía antifascista. Sí. Decía antifascista. O sea, sí, antifascista. Frente Popular. Frente Popular. Pero también, bueno, o sea, se ve también en la revista esta idea del frente cultural, ampliarlo hacia afuera del socialismo, digamos, hacia afuera de una cultura de izquierda para... En principio la idea que tiene la revista es continuar con este legado del socialismo ético Sí. de Alejandro Korn. Pero, o sea, por lo que yo pude ver, que casualmente son las secciones en las que no me involucré tanto, está esta idea, sí, por supuesto, y tiene que ver también con estos objetivos que les comentaba, como esta idea de decir, vamos a hacer una revista política que tenga un impacto no solo acá, sino también que repercuta en otros puntos de América Latina. Y empezar, porque hay una cuestión de episodios históricos, por ejemplo, marcados por aniversarios históricos, etcétera, pero también son más publicaciones del orden de como conmemorativas o con cuestiones más de actualidad, pero sobre todo en alusión acá a la ciudad de La Plata. Hay artículos, por ejemplo, hoy vos mencionabas sobre la biblioteca pública, hay un artículo sobre el Quijote en La Plata. Claro, mira que Estaba directamente vinculado con la colección cervantina Con la que está joya allá, cervantina. exactamente. Bueno, Entonces, estaba. Estaba. Claro. No, pero está. No sé si se acuerdan de los años 80, 90, cuando intentaron robar cosas, sopletearon una caja fuerte y quemaron varios incunables, entre ellos. No, igual quedan, porque Queda, si bueno. no ya la facultad hizo venir especialistas de España y nombraron lo que llaman las joyas cervantinas. Sí. Hay en nuestra biblioteca Bueno, Quijotes que no existen en ningún otro lado del mundo. Se llaman las joyas cervantinas. Y en azul. Y en azul, sí, pero las de acá son solamente, están acá. Un compañero, Son más de 10, un compañero de la cátedra de proyecto de investigación que hizo su tesis de doctorado particularmente en la colección cervantina de la biblioteca pública. Sí. Pero puede ser que en su momento se haya perdido. Quizás, pero bueno, esas menciones están todo el tiempo y por supuesto después la publicación se suspende, entonces bueno, era un clima político y social bastante movido. Sí. Algunas de estas joyas cervantinas Esa es la están en que serie. pensaste vos. Ah.